miedo se respiraba, el miedo se respiraba. Permanentemente, todo era muy opaco, muy gris. O la sensación de estar perseguido en su propio país. Esa cosa de la policía y el miedo, sobre todo el miedo. Era como que vos tenías una bota que te iba a pisar. En esa época sosteníamos nosotros que era más peligroso una máquina de escribir que una ametralladora. La actuación es mi forma de vida, lo que surgió en mi vida de adolescente para poder expresarme, para poder manifestarme, para decir cosas. Mi carrera como actriz, la verdad que surgió bastante de casualidad. Vino un amigo mío y me dijo, mira, yo estoy haciendo una terapia y el terapeuta me recomendó hacer un curso de teatro. Al año largué todo, dejé la carrera de licenciatura en administración y me ganó este mundo maravilloso que es el de la actuación. Yo soy de un pueblo de Montevideo, provincia de Córdoba. Para formarme después me trasladé a Buenos Aires y llegué acá a los 18 años y me metí en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. La actuación me gustó desde muy chiquito, pero lo cierto es que no lo veía como posible. En el mundo en el que yo vivía, ser actor no estaba entre los planes de nadie. Y el teatro me descubrió a mí, siempre digo, me invadió, fue un amor a primera vista. No era un hobby, no era mi profesión, no era un entretenimiento, era algo que me completaba como persona. El teatro abierto fue como el primer grito de libertad, ¿no? Es decir, recordemos que fue en el año 81 y la verdad que era un país que estaba sumido en la oscuridad. Fue como una señal de que las cosas estaban cambiando acá. Para poder contar algo desde otro lugar, algo que no podíamos contar ni en los canales de televisión, ni en las películas, ni en los teatros, porque no nos permitían hacer eso. Esa señal me hizo pensar que era un momento de volver a contribuir a la creación de una gran crítica cultural y social a la dictadura, ¿no? Y así Teatro Abierto recibió el cachetazo de la dictadura. Escuché explosiones, vi una Buenos Aires sitiada, me impresionó, era como un desierto, una ciudad fantasmal, había una inquieta tranquilidad. Los rumores ya existían de que la escuela se iba a cerrar y no había posibilidades de unirse ni para hacer una manifestación. O sea, era como que vos veías que tenías, no sé, un ejemplo gráfico así sería que tenías una bota que te iba a pisar. Era imposible imaginarse enfrentar o hacer una manifestación o una marcha por el cierre de la escuela. No, era imposible. Y yo iba al Canal 9 a hacer bolos y demás, y yo veía listas en las salas de musicalización que existían en aquel momento, veía listas de temas. Y hablaba con los musicalizadores y me decía, estos temas no se pueden tocar. Fulano no puede trabajar. Mengano no puede trabajar. O se estaba armando un elenco y un actor de primera vez dice, che, llámenlo a fulano para este personaje. No se lo puede llamar. Yo no sé si pertenecía a alguna lista negra famosa de esa época, pero a mí no me convocaban nunca para hacer televisión. Yo estaba casada con un actor y a él lo prohibieron. O sea que durante 7 años no pudo trabajar en Buenos Aires, o sea, solamente pudo trabajar en el interior del país y en determinadas provincias. No podía pasar de Córdoba, no podía ir al norte, no podía ir al sur. Solamente podía trabajar en el centro del país. Tras todo este clima que se vivía, obras que se suspendían. A nosotros, por ejemplo, en un proyecto maravilloso sobre el teatro circo, el teatro popular, nos prohíben, ¿no? Nos prohíben hacer espectáculo bajo una carpa de circo, porque eso era popular y eso no se podía hacer. Estaban prohibidos los autores argentinos en los teatros oficiales. Estaban prohibidos en las escuelas de enseñanza. Estaban prohibidos. Entonces estaban como desaparecidos en realidad.
O sea, era una función y aparecía gente por la sala, por la boletería y decía, esto no se da más, y esto no se daba más. Porque había una realidad que me rodeaba, que me sofocaba, que no me dejaba trabajar, que me alejaba, me sacaba amigos, y eso me decidió a irme. Como que nos dábamos cuenta que acá no teníamos posibilidades ya de hacer nada. Es muy triste el exilio, es muy triste, porque es un exilio, es una ida obligada. Es intransferible lo del exilio, es doloroso. Creo que tan doloroso como lo que nos quedamos acá. Es más que extrañar, es el desarraigo que sentís, más cuando no estás de viaje, no estás de turista, de viaje, que sabés que volvés dentro de 30 días o dentro de una semana estás de vuelta. No sabés, una incertidumbre total, no, sabés que no vas a volver porque no tenés los medios, porque es imposible además, y sabés que estás ilegal en todas partes y que no perteneces, y es donde más empezás a añorar y a extrañar. Se siente una mezcla de cosas, dolor por un lado, desapego, no sabes qué hacer de tu vida en el futuro, a qué me voy a enfrentar, cómo hago para seguir conectado con mi trabajo o con mi estudio o con mis amigos si ya no estoy acá. Ese tipo de preguntas te las haces permanentemente. Por eso yo me fui y nunca perdí la esperanza de volver. Yo sabía que eso tenía un límite, digamos. Iba a ser siempre el argentino que trabaja en España. Viviendo en el exterior recibía la información de lo que estaba pasando acá y por supuesto que sistemáticamente lo negaba. No creíamos que eso fuera posible. Me enteraba de cosas a nivel directo por la prensa, digamos. Yo llego a Londres y veo un documental de la BBC desde un auto filmando la Escuela de Mecánica de la Armada, pasando por ahí por Libertador, filmándote la escuela y diciéndote que ese era un centro de exterminio. Con compañeros actores o compañeros directores que se fueron al exilio y que después volvieron, lo que uno, al menos la cuenta que yo hago es: qué bronca lo que nos perdimos de poder crear, ¿no? De poder hacer juntos. Nos robó también esto, la posibilidad de crecer juntos con gente que tuvo que irse y con otros que nos quedamos, que podía haber sido distinto este país, podía haber sido distinto nuestra vida inclusive, obviamente. Sabíamos que había desaparecidos, nos dolía en carne propia porque hemos tenido compañeros desaparecidos, sabíamos que estábamos luchando contra fuerzas muy oscuras, muy siniestras, muy terribles, sabíamos también que dentro de lo que era nuestro medio y demás, había gente que operaba para descubrir supuestas cosas y después hacer denuncias. En esa época sosteníamos nosotros que era más peligroso una máquina de escribir que una ametralladora. Yo creo que la desaparición debe traer un duelo permanente y que en algún lugar de los sujetos que fueron víctimas de esto deben guardar una ilusión, una esperanza de que es posible revertirlo. No teníamos conciencia de lo terrible que estaba ocurriendo desde lo personal. Podíamos haber formado parte de los 30.000 desaparecidos. Todos nosotros, todos los integrantes de los grupos de teatro, porque se consideraba en ese momento, para los que ocupaban estos lugares de privilegio, por decirlo de alguna manera, que era gente peligrosa, que éramos gente peligrosa. A mí me impactó mucho la desaparición de él, y sé que desapareció con un proceso de mucha violencia. Después tuvimos otro evento de una compañera que la llevaron y estuvo chupada
una semana y... Montar un operativo nuestro, es decir, cada 2 horas tiene que ir alguien a decir, che, esto es para fulano, en la puerta de la comisaría, para blanquearlo a ese tipo, para que quede claro que estaba ahí, que no estaba desaparecido. Pedíamos verla hasta que el comisario un día nos dijo, váyanse porque no los aguanto más. Me había ausentado 15 días y en ese tiempo había desaparecido una compañera que era de apellido Lorenzo. Y me acuerdo que me encuentro en calle Corrientes con Paco de Rosa, que me dice, me ve sorprendido porque me daban por muerto. Me daban por muerto, me daban por desaparecido. Ellos militaban en la JP y bueno, un día no los vimos más. Y, bueno, con el tiempo nos enteramos de que los habían secuestrado y bueno, desaparecieron. El hermano del actor Osvaldo Pacheco, un día fueron a buscarlo a la casa y cuando fue un grupo a buscarlo para venir a una de las reuniones de la asamblea se encontró con un ascensor bañado en sangre que lo habían bajado un grupo de gente que lo fue a buscar a su departamento. Era violento vivir, vivías, no tenías libertad, te sentías amenazada, por lo menos yo, ¿no? Permanentemente, todo era muy opaco, muy gris. Estamos hablando de un momento de gran conmoción, se vivía muy perseguido, digamos. O de que podía parecer tirar una zanja con un tiro en la cabeza, como muchos de nuestros compañeros han sufrido esta muerte y esta desaparición. Todo mi alrededor estaba impregnado de política, no podías estar ajeno a lo que estaba pasando. Y era todo, viste, muy controlado y quién venía y a quién se invitaba, es decir, siempre era una cosa muy opresiva, muy cuidadosa, ¿no? Y de mucho miedo, siempre de mucho miedo, ¿no? Eso era el clima que se vivía bastante a diario, ¿no? El de ver los Falcon por las calles, circulando a grandes velocidades con armas, con itacas afuera, toda esa convulsión era muy pesada. Yo estaba dando clases un día en el estudio que estaba ahí en Córdoba de Anchorena. Subieron uniformados, pero a los gritos, golpeando gente por una escalera. Yo ni siquiera llegué a verlos, pero los oía. Y bajamos corriendo todos y entonces nos encontramos con un señor así grandote de civil con una itaca y tira 2 tiros al aire ahí en nuestra cara y quedamos como congelados y lo primero que atinamos a hacer es a meternos adentro y escondernos y nos ocultamos adentro de la casa. Estuvimos como 2 horas sin respirar, creíamos que entraban a buscarnos. No sabíamos qué hacer, teníamos miedo que el teatro vuele con todos nosotros adentro, el miedo se respiraba. Aparecían anónimos y había gente que desaparecía solamente por estar involucrada dentro de esos anónimos. Sonaba mucho esa cosa de no estar en una agenda de algún compañero al que atraparan, ¿viste? Porque corrías riesgo. Ella llegó con su marido a su casa y vieron algo raro en su departamento y se fueron. Vinieron a mi casa. Y ella tenía dentro de su casa una carpeta donde tenía todos nuestros datos. O recibir una amenaza en el teatro, como hemos recibido, amenazas concretas en el teatro, y esa noche no ir a dormir a casa. Entonces nos reunimos y dijimos, tenemos que irnos de nuestras casas. ¿Pero y a dónde nos vamos? Nosotros somos ilegales, tenemos trabajo, estudiamos. Bueno, cada uno se fue a la casa de la madre, del padre. ¿Cuántos días? Para un operativo de inteligencia es muy fácil detectar dónde está uno o dónde está otro. Para nosotros esto era, esto es la vida. Más allá, de las situaciones que vivíamos a diario, yo que usaba barba porque hacía el Moreira en esa época, me detenían todo el tiempo. Y vivíamos yo me acuerdo que yo vivía en un 8º piso, y era, cada vez que después de las 10 de la noche se escuchaba el ascensor, vos temblabas,
porque no sabía si te iban a tirar la puerta abajo. Ir a una marcha, a una manifestación y encontrarme de golpe agarrado entre dos aparentes compañeros de la manifestación y metido dentro de un auto. Frenar autos de golpe al lado tuyo y vos quedarte aterrorizada no sabiendo qué podía pasar, si te venían a preguntar algo. A mí me dejó muy marcada esa cosa de la policía y el miedo, sobre todo el miedo, ¿viste? Es algo que es muy difícil de transponer, ¿no? Y sentís miedo, sí, sentís un pánico atroz, ¿no? Atroz. Estos hechos de violencia o esta forma de vivir en esta violencia manifiesta, porque no era larvada, era el pan de todos los días, el pan de todos los días. La dictadura era que vivíamos temblando, que no vivíamos. Vivíamos con un cierto grado de inconsciencia también. Si hubiésemos tenido más conciencia de lo que pasaba, a lo mejor muchos de nosotros nos hubiésemos escondido bajo una piedra. Querían destruirnos, ¿no? Es decir, los jóvenes molestábamos. Los jóvenes molestábamos y los artistas más. Es lo que me tocó vivir y eso es importante. Creo que el control y el poder son dos temas recurrentes. Podría ser la metáfora de un país encerrado en un tremendo duelo. Yo creo que no hay que dejar de contar lo que pasó. Y creo que se está haciendo eso. Creo que no hay que olvidarse lo que pasamos y lo que vivimos para que no vuelva a repetirse. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.